tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. En esta nueva emisión vamos a estar conversando sobre la inteligencia emocional y su aplicación en uno de los campos específicos del derecho, que es el de la creación legislativa. Ya hemos tenido oportunidad en programas anteriores de reflexionar sobre este tema en la compañía de nuestro invitado, el doctor Alejandro Vázquez Melero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UGED, experto en esta y otras materias, y quien ha hecho también puntuales comentarios sobre la inteligencia emocional en otros ámbitos del derecho. Estimado doctor, muchas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en este espacio televisivo. El agradecido soy yo, doctor, de volverme a invitar. Muy amable. Muchas gracias a usted, doctor. Si le parece, para ir entrando en conversación, en emisiones anteriores usted nos ha ilustrado sobre la importancia que tiene la inteligencia emocional en el ámbito del juzgador, en el ámbito de las y los abogados litigantes, y hemos hablado en general de cómo la inteligencia emocional, por virtud de la empatía, por virtud de la necesidad de la autocomprensión, del autoconocimiento y en general del control de las emociones, es sumamente importante en el derecho contemporáneo. En esta ocasión vamos a ver cómo se da en los procesos de creación normativa, específicamente en el ámbito del Poder Legislativo, porque como bien sabemos, también el Poder Ejecutivo lleva a cabo actos de creación normativa, o incluso el Poder Judicial con el fenómeno de la jurisprudencia o de la expedición de acuerdos generales. Pero este programa lo vamos a especificar en el contexto del Poder Legislativo. Para abrir precisamente la conversación, doctor, ¿cuáles son algunas de las características, pues, del Poder Legislativo en el ámbito federal, en el ámbito de los estados, y por qué es relevante hablar también de inteligencia emocional en este contexto? Bien, bueno, como precisamente algo básico, muy elemental y que interesa al tema que estamos hablando, pues debemos de partir de la premisa que el supremo poder de la Federación se deposita en tres niveles de lo que vendría siendo el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y en lo que interesa, pues el legislativo en el poder de la Federación, en el gobierno federal, está dividido en lo que es la Cámara de Diputados federales y la Cámara de Senadores. Y en lo que respecta a las entidades federativas, pues lo que sería la Asamblea de Diputados, también conocida como Congreso Estatal. Lo que se refiere a la Cámara de Diputados, esta está integrada por 500 diputadas y diputados, y la Cámara de Senadores por 128 senadoras y senadores. En lo respectivo a los congresos estatales y en lo que respecta a nuestro estado, son 25 los diputados locales. En relación a la edad, para los diputados federales, recientemente, estamos hablando del año pasado, en junio del año pasado, hubo una reforma en la que se estableció que se podía ser diputado federal a la edad de los 18 años cumplidos en el día de la elección. En lo que respecta a los senadores, el requisito es tener 25 años en la fecha de la elección, y en nuestro estado, para ser diputado, se requiere tener 21 años de edad. Cabe mencionar que en la legislatura 64 federal, es decir, en el periodo del 18 al 21, estuvo formada por, hubo más que nada 28 diputados jóvenes, es decir, de menos de 30 años. En la actual legislatura hay 15
Esto quiere decir que es el 3% del total de la Cámara Baja. En relación a lo que son requerimientos escolares, no hay ninguna obligación, entonces se supone que al menos sepan leer y escribir. Eso es el breve contexto de lo que sería precisamente el Parlamento mexicano, tanto el federal como el estatal. Ya entraríamos ahora sí en lo que sería la importancia de la inteligencia emocional en lo que es el Parlamento mexicano, o también conocido como pues, el Poder Legislativo. Debemos partir de una premisa, que desafortunadamente el Parlamento mexicano genéricamente es deficiente y poco institucionalizado en comparación a democracias consolidadas. El problema no es la cantidad, sino la calidad de sus integrantes. ¿Por qué? Porque ingresan en los diferentes cambios, en los periodos, muchos legisladores novatos que no tienen el conocimiento de la técnica, de la práctica legislativa, de la organización, de lo que es la conformación de los equipos de trabajo, y eso pues genera muchos problemas para la confección de las leyes. Entonces es claro pues que el problema es la inexperiencia, no el número. Ahora bien, la inexperiencia sí puede irse superando. ¿Cómo? Pues a raíz de que, como sabemos, ya se aceptó, se reformó en lo referente a lo que antes teníamos de la no reelección. Hoy en día, como sabemos, los diputados pueden ser reelectos hasta por 3 periodos adicionales, es decir, pueden estar 4, desde luego, no es en automático, tienen que ser votados y que hayan ganado la elección. Y en lo referente a los senadores, pues pueden repetir inmediatamente otro periodo. En los locales o estatales también pueden estar hasta 4 veces. Esto permite en un momento dado que vayan superando pues la deficiencia de experiencia, porque no es lo mismo la primera vez que llegan y que no tienen conocimiento en la técnica legislativa y todo lo que ello lleva, y todo eso tiene mucho vínculo muy estrecho con lo que es el desarrollo de la inteligencia emocional. Si bien es cierto, estamos hablando en la experiencia y conocimientos que está relacionado mucho con la capacidad intelectual, pues el tener la sensibilidad de la demanda de la población, de los requerimientos necesarios para que haya una soberanía, una democracia, porque no debemos de perder de vista que precisamente el Poder Judicial es un órgano de representación popular, el cual pues está obligado a generar disposiciones legales que satisfagan precisamente las necesidades de la población y que pues estén encaminadas precisamente a llevar a unas condiciones de bienestar social. Es correcto, doctor. Entonces, aquí son varios elementos que podemos analizar por separado de lo que nos ha comentado y que incluso varios de ellos nos llevarían un programa entero su análisis por completo. Pero de manera muy interesante, usted hacía alusión, por ejemplo, a cómo en esta reforma constitucional reciente se bajó la edad mínima para ser diputado federal a 18 años, en consonancia con otra serie de reformas que hubo para potenciar los derechos de las personas jóvenes, que desde luego que estamos completamente de acuerdo que es un sector de la población cuyos derechos, prerrogativas deben ser potenciados, pero al mismo tiempo sí implica un análisis más pormenorizado de si en efecto 18 años luce como una edad idónea u óptima para este importante quehacer legislativo.
lo que trae consigo todo el procedimiento legislativo. Usted hablaba muy bien de cómo la experiencia o la falta de la misma, mejor dicho, en algún momento se puede ver superada dependiendo de las personas y que no hay necesariamente una relación entre edad y experiencia. Puede haber personas jóvenes con una amplia experiencia en determinados campos de la vida pública y lo contrario, también personas con una edad un tanto más avanzada, pero que no cuenten con esa experiencia. Entonces es un tema interesante que requiere un análisis también pormenorizado, o el tema también de si no se requiere ninguna escolaridad o alguna profesión u oficio. Podemos estar de acuerdo o no, pero bien sabemos que todos estos requisitos o falta de los mismos tienen que ver con la no discriminación y con que en general en el Congreso deben estar representadas todas y todos los mexicanos. Entonces no todas y todos saben leer y escribir, no todas y todos tienen una profesión, no todas y todos tienen cierta experiencia. Insisto, son cuestiones que se pueden compartir o no, pero que eso también forma parte de esa inteligencia emocional que usted lo comenta de una manera muy puntual. Seguramente usted recuerda la teoría de la racionalidad legislativa de un importante filósofo del derecho español de nuestros tiempos, Manuel Atienza, quien señala que una ley debe estar dotada de una racionalidad lingüística, una racionalidad jurídico-formal, una racionalidad pragmática, una racionalidad teleológica y una racionalidad ética. Me parece que haciendo un balance de lo que usted nos comentaba antes del corte, en la medida en que apliquemos más la inteligencia emocional al quehacer legislativo, podremos sin duda también acercarnos a estos niveles de racionalidad. Nosotros observamos la necesidad de que haya una adecuada técnica legislativa, doctor, en la hechura de las normas, empezando por la más importante de ellas, que es la Constitución. Hemos tenido una cantidad impresionante de reformas constitucionales o de reformas a la legislación ordinaria hechas literalmente al vapor, en donde ha precisamente brillado por su ausencia esta inteligencia emocional. Si en la reforma constitucional es donde debería hacer su aparición de una manera más importante, desde luego que ahí observamos cómo en realidad tendría que incorporarse de una forma más consistente al quehacer legislativo. ¿Por qué otras razones considera usted, doctor, que la inteligencia emocional debe ser un elemento digno de tener en cuenta en el ámbito del poder legislativo? Bueno, efectivamente es muy importante, y partiendo de uno de los elementos, de las habilidades que se deben de tener y que es considerada la piedra angular de la inteligencia emocional, como es la empatía, pues es algo muy importante que el legislador debe de ponerse en el lugar de los gobernados, de la sociedad a quien representa. ¿Qué es lo que pasa? Que regularmente las reformas, las iniciativas que se generan, como se dice, desde el escritorio. ¿Cuándo es cuando los legisladores se preocupan por la población? Pues únicamente cuando son candidatos que quieren platicar, que insisten, ellos son los que insisten en hablar con la población, y cuando ya están sentados en su curul se hacen intocables. Entonces sabemos, por ejemplo, en materia fiscal se emiten leyes en materia fiscal que después, al poco tiempo, tienen que adecuarlas porque ni siquiera se asesoran de personas conocedoras del tema. Sus asesores, desafortunadamente, pues existe el nepotismo, el compadrazgo, personas incapaces. Ya usted lo mencionó, que efectivamente pues, son personas representativas de diversos sectores de la sociedad, pero se tienen que allegar porque aparte tienen presupuestos bastante significativos para tener un equipo de asesores adecuados. Y si no lo hacen, pues desafortunadamente sucede eso, que no se tiene esa sensibilidad para generar, para elaborar, discutir y aprobar las leyes adecuadas. ¿Qué es lo que ya está volviendo a suceder? Lo que pues en la hegemonía del PRI, que el
titular del Poder Ejecutivo mandaba una iniciativa y así estuviera plagada de una serie de errores, en automático se aprobaba, pues ya desafortunadamente volvimos a lo mismo. O sea, ya la pluralidad del Congreso ya pues otra vez se hizo hegemónica porque pues como sabemos ya es está representado por un partido político que desafortunadamente, sin caer en controversias, hay muchas personas que hasta en ellos mismos hay contradicciones, hay fricciones, porque pues ponen iniciativas totalmente descabelladas. Aquí lo que recuerdo de una iniciativa que en el Congreso de la Ciudad de México, pues que estaban mandando una iniciativa para que menores entre 5 y 11 años ya pudieran tener la facultad de decidir su preferencia sexual, situaciones pues que dejan mucho que desear, porque las ponen pues ahora sí que sin pensar, sin hacer un estudio, una investigación adecuada. Por otra parte, quiero mencionar que algo loable, algo positivo, es que en el año 22, a principios, una diputada del Parlamento del PAN promovió una iniciativa para que ya lo que es la inteligencia emocional se incluyera en la Ley General de Educación, para que hubiera psicólogos de tiempo completo que permitieran capacitar a los menores, inclusive a los papás de los educandos, para que fueran desarrollando sus habilidades emocionales. Como dije en otra ocasión, pues la inteligencia emocional es de mayor precisión para pronosticar el éxito de las personas en el desempeño de sus actividades, trátese de trabajo o trátese de estudios. Entonces creo que sí es muy importante que se les capacite en el desarrollo de sus habilidades emocionales a los legisladores, para que en el uso de ellos puedan precisamente tener iniciativas, elaborar, discutir, analizar y en su momento aprobar las leyes que permitan efectivamente salir adelante, es decir, que tengan matices de libertad, de justicia, de seguridad, de democracia, de soberanía y de dignidad. Y todo eso pues es que tengan contacto con la población, ¿verdad? Que ya no se hagan las leyes de escritorio, sino que tengan mucho más contacto con el pueblo que es al que representan. Menos escritorio y más territorio, doctor. Es correcto. Debe ser la premisa fundamental cuando hablemos de la creación normativa. Las leyes, a final de cuentas, las normas jurídicas son códigos comunicacionales, doctor. Y si en el proceso de creación de esas normas volvemos a todos estos vicios que se presentaron, por ejemplo, durante la época del partido hegemónico único e incluso ya después de la alternancia, del proceso trunco de transición a la democracia, en donde las leyes se aprobaban, como lo decíamos también en una oportunidad anterior, al vapor, literalmente. ¿Cómo es posible que una cuestión es la inteligencia emocional o la gran capacidad que tienen las y los legisladores, pero que puedan leer un legajo de 500 o de más cuartillas en espacio de 2 o 3 horas y ya aprobar en fast track simplemente por los designios de los gobernantes en turno? En realidad esto deja mucho que desear. Ahí hay todo menos inteligencia emocional y ahí hay todo menos las racionalidades que deben imperar en esas normas.
normas. Por lo tanto, si los destinatarios de las normas no conocen o no entienden esas normas, pues entonces algo está fallando en el proceso de creación normativa, y esto también habla del distanciamiento que hay entre quienes emiten las normas y los destinatarios de las mismas. La Constitución en general se conoce poco, pero poco también se entiende, y poco también de alguna otra manera se tiene un balance en este sentido. Doctor, ¿algún comentario final antes de cerrar la emisión de hoy? Bueno, como colofón es importante vincular la capacidad intelectual con la capacidad emocional, y eso nos llevará a tener un poder legislativo profesionalizado, especializado y con una alta sensibilidad para emitir leyes justas, como ya lo dije, que tengan matices de soberanía, democracia, dignidad, seguridad, justicia, de derechos humanos. En la medida que desarrollen estas habilidades emocionales, podemos acercarnos a tener un poder legislativo justo, un poder legislativo efectivo que elabore precisamente leyes con esos matices. Y en ese sentido, doctor, la inteligencia emocional sin duda alguna se vincula de manera directa con ciertos valores, principios, virtudes que son todos necesarios en la vida pública, como usted ya lo acaba de mencionar, empezando por la dignidad, la libertad y la igualdad. Entonces tiene una aplicación práctica y tiene matices de fondo muy importantes. Por lo tanto, esta serie de programas que le hemos dedicado de la mano de su valioso conocimiento en materia de inteligencia emocional a la aplicación que tiene en el derecho, pues nos deja estas perspectivas de reflexión y de análisis para el futuro. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, y desde luego queda abierta la invitación para en un futuro no muy lejano seguir conversando sobre este y otros temas de actualidad, doctor. Yo le agradezco muchísimo su invitación y estoy a sus órdenes para cuando guste volverme a invitar. Es muy amable. Gracias a usted y a su público. Gracias, doctor. Y a nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, como siempre les agradecemos el favor de su atención y les invitamos muy cordialmente a estar con nosotros en una próxima emisión.